Ya estamos de regreso desde Mérida. Oye, Bernardo, y tú que tú eres doctor en historia, ingeniero. Oye, Sí, y dime una no. cosa, el próximo 27 se cumplen 500 años de la entrada del ejército trigarante. Cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué debiéramos estar contentos de haber sacado esos güeros ojiverdes que, así como... Pues todavía no. Como ese que está allá en la pantalla, ¿sí? Sí, como ese. Hace 500 años lo sacamos a todos. Pues es la consumación realmente de la independencia. Hay que recordar que el movimiento independista empieza con el Grito de Dolores, ¿sí? Que recién festejamos ahora el 16 de septiembre en la madrugada, que luego se cambió a 15 de septiembre por la noche porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces a él le gustaba en su cumpleaños echar que lo apapachen. Echar el festejo. Interesante, esa sí no me la sabía, fíjate. No, ¿El cumpleaños? Eso sí lo enseña en primaria, Sí, Menéndez. mira, no fuiste a clase ese Pero día. mira, tuvo que venir un doctor a ilustrarme. No, ¿cuál doctor? ¿Y qué sucede? A final de cuentas, el movimiento desde su origen es un movimiento criollo en contra de las cuestiones que están sucediendo en Europa. De entrada, primero esto se da más o menos a principios del siglo XIX, sí, a principios de 1800, en que con el fortalecimiento de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Ejecutan al monarca en Francia, ¿sí? Y Bonaparte empieza a conquistar, ahora sí, que a toda Europa. Varios de los países lo que necesitan son recursos para poder afrontar al ejército francés. Entonces, una de las cuestiones que hace el gobierno español a principios del siglo XIX es pedirle a la Iglesia que le mande dinero, y a la Iglesia de América. La Iglesia de América era el gran banco, ¿sí? Entonces, a la hora que tiene que mandar dinero, quita recursos, pues, a un montón de ahora sí, clase medieras de aquella época, que no había clase media. O sea, claro. que en eso no hemos cambiado mucho. Sí. Entonces les quitan los recursos y quiebran. Y hay O sea, por dice, dinero fue el problema. Hay quien dice que, por ejemplo, no solamente es el dinero, ahí se juntan un montón de cosas. Aquella revolución francesa, ¿sí? Viene inspirada de muchas de las ideas de la Ilustración, ¿no? En que ya se empieza a hablar de que es la soberanía que debe de recaer en el pueblo y no dejársela a un monarca, ¿sí? Y dividir los poderes en tres para que haya un equilibrio. Y el primer caso donde se pueda implementar es en Estados Unidos, ¿no? Cuando logra independizarse. Incluso, o sea, hay franceses peleando en Estados Unidos. Hay Lafayette, ¿sí? El que estuvo en Estados Unidos No sé. Sí, Lafayette. En la guerra de independencia, ¿no? Apoyando para tratar de llevar estas ideas de la Ilustración y este nuevo gobierno. Luego se da el movimiento en Francia, ¿sí? Le cortan la cabeza al rey, se empiezan a formar las repúblicas y termina en el imperio de Napoleón Bonaparte. Las coronas europeas tratan de defenderse, piden dinero, se lo piden a la iglesia le recoge el dinero ahora sí que a los que les había prestado, ¿sí? Esto hace que quiebren muchos pequeños productores, entre ellos el hermano de Miguel Hidalgo, que dicen que se suicidó, ¿sí? ¿Qué era? ¿Era empresario? Pues sí, emprendedor del siglo XIX. Okay. Sí, lo quiebran, se suicida y eso genera en Miguel Hidalgo muchos resentimientos, ¿sí? Que vienen acompañados con todas estas nuevas ideas y lecturas. Luego cuando entran Napoleón, ¿sí? ¿Cómo viene aquí? Entra Napoleón y mete a Pepe Botellas, ¿sí? Al frente del gobierno de España, ¿sí?
Entonces, de ahí se aprovechan muchos criollos para decir, oigan, pues nuestro rey soberano ya no está gobernando. Entonces, para protegernos de las inmundicias de Francia, sí, tenemos nosotros que retomar la soberanía, y de ahí viene empieza a darse esta corriente de justificación que va acompañada con los que están admirando a Estados Unidos, que ya rompieron vínculos con Inglaterra. Entonces, toda esta mezcolanza es lo que va a terminar con el grito de Dolores. De Dolores, sí. En esta época se dan muchos movimientos. Pues hay que recordar que el primer enfrentamiento es de realistas contra insurgentes. En los realistas está Iturbide, Agustín de Iturbide. En los insurgentes, estamos ya hablando de 1814, 1815, está Morelos. ¿Sí? Morelos es vencido en la batalla de Morelia, ¿sí? Cosa que no le van a perdonar los insurgentes luego a Agustín de Iturbide. Finalmente se empiezan a pacificar las cosas cuando en España vuelve a haber un movimiento y ya son la élite criolla, en concreto Agustín de Iturbide, el que empieza a hacer la gestión para decir, oigan, creo que sí ya es tiempo que nos independicemos de España. Va y platica con Guerrero, se ponen de acuerdo, firman el plan de Iguala. Coincide que llega el nuevo virrey de España, O'Donoghue, ¿sí? Lo agarran en Orizaba y le dice, chiquito, ya nos pusimos de acuerdo, nos vamos a independizar. ¿Quieres estar con nosotros o quieres estar en contra? No, pues ¿dónde firmo? Y ¿sí? Así fue auténtico. Sí, y entonces ya Juan O'Donoghue firma, ¿sí? Y en ese momento se crea el ejército trigarante, camina a la Ciudad de México y tiene su entrada triunfal el 27 de septiembre. A la Ciudad de México. Desde entonces hay una gran disputa de si el 27, creo que es el 27 o el 28 de septiembre. Hay quienes dicen un día y quienes otro. Hay que recordar que el país muy pronto se dividió en dos. En aquellos que habían sido realistas, que apoyaron a Agustín de Iturbide y que apoyaban a lo que hoy llama Andrés Manuel los conservadores, ¿sí? Y por otro lado al grupo de Guerrero, de estos pequeños insurgentes que se mantenían en ciertas regiones, que vienen siendo los liberales, y luego acabaron adoptando dos logias extranjeras, la de Escocia y la de Nueva York. Okay. ¿Sí? Y de ahí empezó a haber ya un conflicto que tuvo al país en el desmadre absoluto hasta que llegó Porfirio Díaz. ¿Eso cuánto tiempo duró? Pues del 1821 a 1876, ¿no? Que sube Porfirio Díaz la primera vez. Algo así. Sube de 76 a 80, luego pone al compadre González, que se queda hasta 84, y ya regresa Porfirio Díaz del 84 a 2011. A 1911. A 1911. Era Díaz López. Porfirio Díaz López, no sé, no creo. Porfirio no, Díaz. porque No sería sé. de Tabasco y él no. Él era, ¿de dónde era Porfirio Díaz? De Ciudad de México, de Oaxaca. No vayamos a heredar algo. Sí, nosotros, como Benito Juárez era también. Los dos eran oaxaqueños. Sí. De diferente origen, tengo entendido. Uno era mestizo, Porfirio Díaz, y el otro era... Y el otro era 100%. Juárez era indígena, sí. Made in México. Autóctono. Sí. Yo sí admiro mucho a Benito Juárez. ¿De qué logia eres? ¿Mandé? ¿De qué logia eres? Bueno. Oye, fíjate que después de esta clase de historia que realmente tiene mucho... Muy interesante. Muy interesante. Que nos acaba de dar el doctor Laris. La verdad es que... Me va a caer el CONACYT. Lo que quieres es que te incluyan. Queremos que te incluyan. Oye, pero de todo eso, fíjate que la historia de México se ha ido desdibujando. Aparte, no sé, o lo hemos visto, la vemos poco presente, o así lo siento yo, ¿no? ¿Tú no, Manuel? No, la historia nos ha ido desdibujando. Pues los chavos yo creo que no la tienen tan clara como el doctor. ¿No? No sé. No se ha desdibujado. Yo creo que son los tiempos, nada más. La historia ya está.
no la puedes modificar, pues tratar de tergiversarla, pero según los acomodos de los tiempos. A ver, la historia la escriben los vencedores, Sí, ¿no? cómo no. Decimos eso. Es, a final de cuentas, ¿quién enseña la historia? Sí. Aunque la historia haya sido una y existen técnicas para llegar a ella, Ajá. a final de cuentas el recurso lo tiene el poder para lograr. difundirla. Es correcto. Sí, y entonces los que están en el poder la difunden según sus conveniencias para crear historias que fortalezcan la gran historia que lo sustenta en el poder. El abuelo de Rodrigo Menéndez, don Mario Menéndez Romero, solía decir cuando quería acentuar algo, esto no es histórico, es cierto, decía. Siempre lo usaba. Esto no es histórico, es cierto, decía. Y mucho hay, ¿no? Partiendo del punto de que la historia la escriben los vencedores. Y cómo la interpretamos, porque tú puedes ver en el ejército trigarante a unos mentecatos porque les corrieron a ustedes los cachupines, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, los que somos de Guelatao, pues decimos qué bueno y los aplaudimos. Bueno, te voy a comentar, en Guadalajara la entrada al ejército triguerante fue al grito de Viva Laris, Viva Iturbide. ¿Cómo? Eso. No vas. Porque mi antepasado Mariano Laris, sí, a él su familia lo matan en Teocaltiche. O sea, ya sabes, diezmaron, llegan el ejército insurgente, sí, entran al rancho, a la hacienda y tomadera. Y Matan a él y a todos sus esclavos y sí, todo. y entonces él era de los chicos de la familia, no sé si era de los chicos, bueno, él fue de los sobrevivientes de la familia, se mete al ejército, pero luego acaba ya en el ejército trigarante y le encargan la toma de Guadalajara o la entrada a Guadalajara. Ah, bueno, él cambió y de luego mando lo a mandan- Y hasta tiempo. ahorita no lo han Lo soltado, mandan ¿no? a Zacatecas a pelear contra un grupo español que quedaba allá y ahí recibe un balazo en la pierna y muere. En la pierna y muere. Se desangra. Ajá. Pues Sí, sí. su esposa estaba esperando bebé. Sí, ella tenía familiares en Michoacán, se va a Michoacán y en Jacona nace El primero. de Mariano los- Laris, Que es donde hijo, vienen todos ustedes. que es de donde venimos. Sí. O sea, pero tu abuelo o bisabuelo o quien haya Tatarabuelo sido el debe ser. tatarabuelo nos traicionó a los españoles que vivíamos acá. Se pasó del otro bando. No. Sí, eran ¿cómo no? criollos, o sea, llevaban ya varias generaciones viviendo ahí en los Altos de Jalisco. Ok. Bueno, pues mientras tanto nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida.